Todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad. Esta, a mi parecer, es la frase más representativa de todo el libro La náusea, escrito por Jean-Paul Sartre, francés, ganador del premio Nobel, eh, y que mantiene la filosofía existencialista, o por sí mismo es un gran representante de esta corriente filosófica. La náusea, novela de Jean-Paul Sartre, se considera como un preámbulo de todo lo que se consideraría como su filosofía representativa hacia su persona. A través de la novela encontraremos los análisis subjetivos y muy personales del personaje Antoine Roquentin, que se encuentra en la villa de Bouville, una ciudad pequeña dentro de Francia, que se encargará a través de la historia de, de reescribir la biografía del marqués de Rolleban. Lo que vemos a través de esta novela es un constante análisis subjetivo e interpretativo de lo que es la realidad en sí, la realidad del hombre, la realidad de la naturaleza y todo lo que puede percibir de un individuo que pertenece a la sociedad de posguerra. A través de las palabras que se encontrarán en esta novela, un poco densa de leer, hay que reconocerlo, se podrán percibir este sentido vacuo, superfluo que llega el hombre al encontrarse en un estado de ausencia completa de sentido. La vida no tiene sentido, eh, se representa muy bien en esta obra, ya que a través de cada una de las cosas que analiza el personaje, nos vamos dando cuenta que todo lo que percibe lo percibe de que existe simplemente por existir y que no importa cuánto hagamos, las cosas seguirán allí. Y nosotros somos un, un mero pinchazón en la tierra sin sentido de ser. El existencialismo de Jean-Paul Sartre muestra la realidad que vive el hombre de posguerra. Hablamos de la Primera o Segunda Guerra Mundial, en que ya no tiene un objetivo claro por el que luchar y los partidos se diluyen, los partidos políticos se diluyen a tal punto que se forman parte más personal e interpretativa que como una construcción social de lo que podríamos nosotros considerar. Esto es más bien como una interpretación anterior de lo que sería el posmodernismo que estamos viviendo la generación millennial en la actualidad. Todo este tipo de situaciones son cosas que, bueno, ya ahora comenzaríamos con un comentario personal muy relacionado a mi parecer y mi forma de ver la novela. A través de las páginas que encontramos en esta novela, nos encontraremos constantemente con pensamientos subjetivos del propio personaje, que en realidad parecen ser una interpretación de un alter ego, muy al estilo de como lo hacía Bukowski con su alter ego, bueno, la verdad que no me acuerdo su nombre, Han Chinaski, muy de la forma en la que lo hacía, muy de la forma en la que lo hacía él. Yo veo que Antoine es un alter ego, o más bien un personaje maquillado del propio pensamiento de Jean-Paul Sartre, que a través de sus palabras, a través de su vida, a través de su historia, a través del diario propio que se muestra aquí, porque esto más que nada es un diario que tiene un título, La náusea, en el que a través de sus páginas intenta demostrar los pensamientos más íntimos del hombre que se mantiene perdido en la existencia y que no tiene ningún sentido propio de seguir viviendo y que siente la necesidad de encontrar algo que le dé sentido a una vida que ha perdido. Ese mismo parecer. Lo que se ve aquí es una necesidad constante del hombre por pertenecer a alguien, a algo o a un pensamiento. La necesidad constante de querer pertenecer, de tener una identidad. Antoine, como personaje, no posee una identidad en sí, se mantiene como un hombre. Va en contra de los humanistas y no pertenece a ningún partido político. En toda esa ausencia de identidad se muestra una clara referencia del mundo posmodernista que vivimos en la época de posguerra. En sí, el existencialismo se muestra como esta realidad que nosotros, los seres humanos, vivimos en la actualidad, en la sociedad
que estamos ahora impartiendo. Y nos perdemos en el vacío buscando encontrar algo que dé sentido y que haga evitar la náusea, que nos damos cuenta al pararnos y percibir que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que constantemente trabajamos es simplemente un deseo de evitar pensar en la falsedad de la existencia que nos creamos nosotros mismos, la ilusión que nos creamos nosotros. Dentro del libro encontraremos a un personaje muy interesante. De hecho, considero yo que es más interesante que el propio Antoine, el autodidacta. El autodidacta se presenta como un personaje un poco bonachón, regordete, casi al estilo del Dr. Watson junto con Sherlock Holmes. El autodidacta es un personaje que se presenta de manera constante y a través de ese pronombre hace muy clara referencia a mi parecer, del personaje, del hombre, que se mantiene en una constante necesidad de un conocimiento para evitar el vacío que genera el darse cuenta que todo lo que hacemos es prácticamente por nada, prácticamente nada. Si lo tomamos de una perspectiva realista, cínica y fría, el ser humano vive por ninguna razón y la única razón que le damos es y la única razón que existe es, bueno, válgame la redundancia, la razón que le damos. El autodidacta se considera a sí mismo un humanista. Ama al ser humano, por ser hombre. Y se debate en un momento muy interesante dentro de la novela contra el personaje principal, Antoine, quien escribe el diario. Y uno se va dando cuenta que al fin y al cabo el autodidacta no es más que una representación clara de nosotros, los seres humanos, de esta época posmoderna, que nos estamos perdiendo en la necesidad de encontrar algún sentido, en la masificación de la información. Algo que se me faltó detallar es que el autodidacta tiene una manía con, bueno, como su propio nombre lo dice, como su propio apodo lo dice. Dentro de la novela se presenta como un personaje que estará constantemente leyendo en la biblioteca de la A a la Z en todos los libros posibles. Todos los autores, todas las novelas, todos los informes escritos, ensayos, análisis y pensamientos de todos los escritores posibles. Esta se muestra como, a mi perspectiva, claro está, como la realidad que vemos los hombres, el ser humano en la actualidad, válgame para ser un poco más inclusivos, en la que estamos sumidos en la masificación de la información e intentamos acumular todo lo que sea posible sin darnos cuenta de qué estamos haciendo exactamente. Todo esto para mantener nuestra mente ocupada y evitar pensar en la falsedad del sentido de la vida, ya que una constante de análisis dentro de la novela La náusea, ya que se muestra estos dos personajes, que al final terminan siendo uno mismo. ¿Y esto por qué? Porque ambos están completamente solos. Bueno, tienen personas dentro de su vida, en este caso el autodidacta, ya que el personaje principal está solo literalmente. El autodidacta tiene esposa e hijos, pero esto no implica que no se siga sintiendo solo. Por otra parte, el autodidacta sí que lo está realmente, y se nota a través de sus palabras. La novela es en sí un tema muy denso de leer, es una constante análisis subjetivo y personal, muy adentrado al psicoanálisis de alguna forma, porque se enfoca más que nada en una perspectiva completamente subjetiva del mundo, de la realidad en sí. Y es que a través de estos pensamientos, Jean-Paul Sartre nos hace dar cuenta que como un inicio a la filosofía existencialista, que nosotros, como hombres, como seres humanos, bueno, hombres y mujeres, ya no se debe usar mucho el término hombres, terminamos buscando un sentido que intentamos aclarar. Esto se ve al final de la obra, esta ausencia de sentido completo, que al final se resuelve con una necesidad de escribir una nueva novela. Durante toda la historia, al menos durante gran parte de ella, como dije anteriormente, el personaje principal se encargará de escribir la biografía y lo que intentará, a palabras de él, es de alguna forma suplir esa ausencia de existencia a través del personaje, intentando revivir al personaje a través de sus pensamientos y palabras, que al final se dará cuenta como
con hastío, con asco y ofuscado de todo lo que vive, de todo lo que piensa, de todo lo que percibe, que el tipo está realmente muerto y que con su muerte se lo ha llevado a él. Pero muy oculto en su persona, buscará lo que realmente estaba esperando, una necesidad de encontrar un sentido o algo de ganas para seguir viviendo. Aquí es donde se presentará, eh, bueno, la moza inspiradora que están en muchas novelas, en este caso una tal Ana, mujer que lo idealiza el propio Antoine de una manera increíble. Se encontrará a través de las palabras del libro. Y llegará un momento en que hasta esta última esperanza de encontrar sentido se desaparecerá, se irá y lo dejará completamente vacío. Entonces el hombre no tendrá nada, absolutamente nada, que le dé un sentido a su vida. Al darse cuenta de esto, intentará buscar desesperadamente en donde pueda hallarlo. Y al final la novela se resuelve en, en que el propio personaje decidirá crear una novela, decidirá crear una historia. Pero esto, si lo interpretamos bien, no será como una novela, no será como un final en sí. Bueno, es un final en sí, pero no será como un final bueno para el personaje, no una redención, no un darse cuenta que la vida no tiene sentido, pero igual seguiremos viviendo. No, simplemente habrá encontrado una excusa para seguir haciéndolo. La novela se volvió en su nuevo objetivo. Pasó de ser la biografía que estaba escribiendo, la reseña histórica, para luego ser la mujer que era la musa inspiradora de él, y finalmente terminar siendo una novela. Lo único que necesitaba aquel personaje era una razón para seguir viviendo. Y eso es lo que en cierta manera buscamos todos, al darnos cuenta, en ausencia de las religiones, en ausencia de las distracciones que vivimos constantemente, en este caso el sistema mediático que cada día nos gobierna más, al momento de encerrarnos, pensar y comenzar a darnos cuenta que no importa lo que hagamos, la vida seguirá careciendo de sentido. Y que el único sentido verdadero que encontraremos es aquel que nosotros mismos le demos. El propio hombre se crea su propio sentido de la existencia. Creo yo que esta sería como una base del existencialismo, el darse cuenta que la vida en sí no tiene razón de ser, a menos que uno le dé esa razón. La náusea entonces es esa constante que permanece dentro de nosotros, en el vacío de la incertidumbre, al darnos cuenta que después de la muerte no hay nada.